¿Qué tal, hermanos? Espero que estén bien, animados a seguir avanzando en el devocional. Y antes que termine la semana, quería subir algunas ayuditas concerniente al proceso hermenéutico 18, que abarca desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el 10. Bastante largo era lo que tocaba para esta semana y quizá lo podíamos haber dividido en dos o tres partes, pero bueno, se tomó toda la sección y quería darte una mano con eso. Así que vamos a tomar un tiempito, vamos a ver un poco las cláusulas y si nos da tiempo, diagramamos lo que podamos. Pero voy a compartir pantalla si ya arrancamos de una. Mm, Bueno, acá tenemos el texto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como te dije, es un pasaje bastante largo, así que vamos a comenzar rápidamente dividiendo este párrafo en oraciones. Así tenemos que empezar el análisis. Y la primera palabra va a empezar con una preposición y va a terminar en el signo de pregunta y ahí vamos a separar la primera oración. Luego tenemos la segunda oración, termina acá en el versículo 2 en codiciáis, y después vamos a directamente al versículo 3. Ahí tenemos la cuarta oración. La cuarta oración va a terminar en el versículo 4. Y aunque acá tenemos dos mayúsculas, o, esta interjección o, y acá este adverbio no, esta interjección viene a ser parte de esta oración. Por una cuestión de que se usan los signos de admiración e interrogación, se está poniendo mayúscula acá de vuelta. Y acá en cualquiera va a comenzar otra oración. Con el versículo 5 y esta conjunción disyuntiva va a empezar otra oración que va a terminar en el versículo 6. Después, el versículo 7 comienza otra oración, termina en el versículo 8 justo. Después otra oración, acá termina en pecadores. Este versículo tiene dos oraciones y la siguiente oración empieza en el versículo 9. Y bueno, acá es fácil darse cuenta, están todas ahí. Versículo 10 hay otra oración. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 oraciones conté. Quizá me salté alguna, ahora la vamos a ver. Pero entonces vamos a comenzar sacando la idea principal. Lo primero que tenemos que reconocer para analizar una oración es la palabra más, eh, digamos, la más influyente en la oración, no la más importante, porque todas son palabras importantes, ¿no? Pero, ¿cuál es la palabra que marca la acción, que va a condicionar la oración? Y es el verbo. Y acá tenemos un solo verbo, ¿no? Vienen, vienen. Lo vamos a señalar un poquito más oscuro. Este sería el verbo vienen. ¿Quién vienen? ¿O qué vienen? Bueno, acá hay un número plural, ¿no? Y tiene que ser un sujeto compuesto.
Mínimamente esperamos que haya dos núcleos en el sujeto. ¿Y qué nos responde el verbo? Las guerras y los pleitos vienen. Las guerras y los pleitos vienen. Y esto nos indica el lugar de dónde vienen, o la pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen? Y acá, entre vosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen entre vosotros? ¿O de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La idea principal de esta oración sería esta. Y lo vamos a señalar con amarillo. Lo demás lo vamos a tachar por ser frase preposicional. Entonces ahí lo tenemos tachado. Voy rápido por el hecho de que son varias oraciones y si no, no nos va a dar el tiempo para hacer un video corto. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El verbo que tenemos acá es, y después tenemos otro verbo acá, combaten, combaten. Ahora, ¿cuál es el verbo controlador acá? Bueno, hay un verbo controlador. Y vamos a descartar este combaten por la razón de que es el verbo de esta cláusula relativa, las cuales combaten, ¿no? Y después tenemos una frase preposicional ahí que a su vez también corresponde a esta cláusula. Y vamos a tacharla también. Y nos queda, ¿no es de vuestras pasiones? Claro, este de vuestras pasiones es una frase, pero está siendo de predicado subjetivo obligatorio de este verbo copulativo es. Así que esta es la parte del predicado del verbo, ¿no? ¿Y el sujeto cuál es? Bueno, el sujeto no lo tenemos acá expreso, es un sujeto tácito, ¿no? Y le preguntamos al verbo, ¿quién o qué? Y el verbo nos va a responder que esto, esto no es de vuestras pasiones. Entonces vamos a poner entre paréntesis el sujeto tácito. Esto no es de vuestras pasiones. Esa sería la idea principal de esta oración. ¿Por qué decimos esto no es de vuestras pasiones? Bueno, muy sencillo, porque esto es el pronombre que está reemplazando a las guerras y a los pleitos. Las guerras y los pleitos, esto no es de vuestras pasiones, esto ¿qué pasa acá? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esto que está sucediendo no es de vuestras pasiones. Ese sería el antecedente de este pronombre, del sujeto de la segunda oración. Así que ahí te quedó. Esto no es de vuestras pasiones. Siguiente oración, tenemos algunos verbos más. Por ejemplo, codiciáis es un verbo. No tenéis, tenemos ahí otro verbo, perdón. Matáis y ardéis, dos verbos más. No podéis alcanzar, una frase verbal ahí, no podéis. Combatís y lucháis. No tenéis, otra vez, otro verbo. Lo que deseáis es otro verbo este también. Y no pedís, ¿no? Otro verbo más. ¿Cuántos verbos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verbos en una oración tan cortita. ¿Cuántas ideas verbales que tiene esta oración? Pero no pueden ser todos el verbo principal, ¿no? Entonces vamos a descartar eh, lo que ya sabemos que tenemos que descartar. Siempre comienzo descartando lo más fácil para reconocer y son las frases preposicionales. Y acá encuentro una, de envidia, de envidia. Eso ya lo vamos a tachar. Después otras palabras que podemos tachar son las que nos dan razón, las que nos dan contraste. Por ejemplo, acá al final tenemos una, porque no pedís. Porque no pedís no es una idea independiente, sino que es una idea dependiente. Está subordinada a algo más, ¿no? ¿Por qué no pedís? Pero no tenéis lo que deseáis. Eso también está subordinado, pero no tenéis lo que deseáis. Y ahí ya anulamos tres verbos al menos. Después podemos ver algunos más. Por ejemplo, acá tenemos codiciáis y no tenéis. Estos son dos verbos y este y
está copulando estas dos ideas, ¿no? El sujeto es vosotros, codiciáis y no tenéis. Fíjate que acá hay un punto y coma. Este punto y coma podría estar separando los enunciados o podría estar marcando una subordinación entre dos enunciados. Y es matáis y ardéis de envidia, ¿no? Codiciáis y no tenéis, por eso podríamos decir, por esa razón matáis y ardéis de envidia, o entonces matáis y ardéis de envidia. Entonces, esto está subordinado a una idea anterior. Ese matáis y ardéis de envidia sería el entonces o la consecuencia de codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y esta ahí podría estar igualando o podría estar conectando estos dos verbos y estos dos verbos. Matáis y arder de envidia y no podéis alcanzar. O bien podría estar, porque esta coma podría estar funcionando como cerrando el paréntesis de lo subordinado, igualándome esta idea a estas dos ideas. Entonces quedaría, codiciáis y no podéis alcanzar. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Punto y coma, y como no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Entonces, al menos esto lo vamos a tachar. Sería idea subordinada. Y lo único que nos quedaría, por lo menos, tenemos codiciáis y no tenéis. Y también podríamos agregarle, si decidimos que está ahí, va a conectar con estas dos ideas, entonces sería también parte de la idea principal. A simple vista parecería que eso es así, que está ahí, está conectando con estos dos verbos. Entonces, codiciáis y no tenéis y no podéis alcanzar. Eso es todo lo que dice la oración. Vamos a la cuarta oración. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primero seleccionamos los verbos, pedís, recibís, pedís de vuelta. Gastar es un verbo infinitivo, así que en modo infinitivo, ¿no? Por el ar que tiene ahí. Entonces ya no, nunca puede ser un verbo principal así por sí solo, ¿no? A no ser que esté formando alguna frase. Entonces, podemos descartar algo acá. Por ejemplo, lo más sencillo siempre para descartar son las frases preposicionales, para gastar en vuestros deleites. Y después tenemos otra preposición esta, para gastar. Ahí el gastar está funcionando como término de esa preposición para. Entonces, para gastar. Y después tenemos una conjunción acá causal, nos da la razón por qué no recibís. Porque pedís mal, esa es la razón por la cual no recibís. Entonces también la vamos a tachar. Pedís mal. Lo único que nos va a quedar entonces son estos dos verbos. Pedís y no recibís. Si querés ser un poquito más puntual con esto, podrías ver acá el sujeto tácito, ¿no? Acá está el sujeto tácito, es la segunda persona del plural. Vosotros, perdón, lo escribí mal. Vosotros pedís y no recibís. Esa sería la idea principal de esta una, dos, tres, cuarta oración. Vamos a la siguiente oración. Te dije que esto es una interjección, es para llamar la atención de a quien está hablando, el interlocutor. Entonces dice, oh almas adúlteras, lo vamos a tachar. ¿No sabéis? Acá tenemos el primer verbo. El primer verbo, que la amistad del mundo es, mira, otro verbo más. Es enemistad contra Dios. ¿No sabéis? Y este verbo copulativo es, corresponde a la cláusula esta, ¿no? A este pronombre relativo, a esta conjunción relativa. Entonces lo vamos a tachar también. Es enemistad. Y fíjate acá tenemos una frase preposicional, contra Dios. Entonces lo único que nos queda como idea principal sería este, ¿no sabéis? Ahora quiero aclararte algo. No sabéis, y esto
en realidad esta conjunción no está desarrollando un sustantivo, como estamos acostumbrados a que lo hagan las cláusulas relativas, por lo general, sino que este que me está introduciendo todo el contenido de lo que ellos no saben. ¿Qué es lo que no saben? Todo esto, que la mitad del mundo es enemistad contra Dios, una pregunta retórica, ¿no? Entonces, esto, si bien ahora lo vamos a tachar, porque así lo vamos entendiendo, pero tenés que entender también que este no sabéis, este verbo, el objeto directo de este verbo es todo lo que te está diciendo esta cláusula, ¿no? O podría ser el objeto indirecto, más bien. Entonces ahí lo tenemos. No sabéis, quédate con eso por ahora. Después dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a ver los verbos. Quiera ser, ¿no? O quiera, podríamos decir, quiera ser, perdón. El primer verbo se constituye es el el siguiente verbo, enemigo de Dios. Y ¿tenemos alguna frase preposicional? Sí, acá tenemos, de Dios, lo vamos a tachar. Después tenemos una conjunción. Esta conjunción sí es una cláusula relativa, porque esta conjunción nos está dando información de este cualquiera, de este pronombre indefinido, ¿no? Entonces, nos da información, nos añade información adicional y dice que quiera ser amigo del mundo, que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que quiera ser amigo del mundo. Y lo vamos a tachar. Entonces nos queda solamente un verbo, se constituye, se constituye. Este es el verbo principal. ¿Y quién es el sujeto de este verbo? ¿Quién se constituye? Cualquiera, mira, acá tenés cualquiera. Cualquiera sería el sujeto de este verbo, se constituye. Y enemigo es el objeto directo, se constituye enemigo. Entonces vamos a marcar esto con amarillo también. Se constituye enemigo. Cualquiera se constituye enemigo, la frase dice de Dios. Ahí tenemos la idea principal de esa oración. Vamos al versículo 5. Acá vamos a ver el verbo, pensáis, que la escritura dice, ¿verdad? Dice, ha hecho morar, sí, ha hecho morar, sería una frase verbal. Nosotros nos anhela, anhela, es otro verbo. Y vamos a descartar algunas palabras aquí. Primero, las frases preposicionales. En vano, lo vamos a tachar. Después, en nosotros, tenemos otra frase ahí, preposicional, nos anhela celosamente. ¿Hay algo más que podemos tachar acá? Bueno, sí, mirá, otra vez el qué. ¿Cuántos pronombres relativos que encontramos en este párrafo, no? ¿No? O pensáis que la escritura dice en vano. Podríamos tachar todo esto, ¿no? O pensáis que la escritura dice en vano. Y después acá tenemos un punto y coma, perdón, dos puntos. Dos puntos nos va a definir todo lo que la escritura dice en vano, que en realidad no dice en vano, es una pregunta retórica, ¿no? Y todo esto iría como una frase subordinada. Fíjate, el espíritu, aún dentro de lo que dice la escritura, podemos analizar un poquito más. El espíritu nos anhela celosamente. ¿Cuál espíritu? El que Él ha hecho morar en nosotros. Ahí tenés la información, ¿no? La cláusula relativa de está modificando indirectamente a espíritu. Y nos queda solamente esto, nos queda solamente o pensáis. Y acá tenemos otra vez lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Que la escritura dice en vano? Eso sería como el objeto del pensar, ¿no? Pero por ahora lo vamos a seguir tachando porque hay un qué ahí y siempre estamos acostumbrados a hacerlo así. Pero acordate que el qué desarrolla un sustantivo y ahí sí o sí va tachado. Acá está funcionando de contenido de lo que ellos piensan o deberían pensar. Ahí tenemos. Vamos al versículo 6 rápidamente. Dice, pero él da mayor gracia.
Tranqui, mírenlo ahora. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acá tenemos el primer verbo, da, dice, resiste, da, otra vez. Bueno, alguna frase preposicional acá para tachar a los soberbios, ¿no? Podría ser una frase preposicional o el objeto indirecto de este Dios resiste, a los humildes de vuelta. La A es una preposición. Muchas veces está puesta, se utiliza para indicar el destinatario final del verbo, ¿no? Y vamos a ver, mira, miren, acá teníamos otra oración. No me di cuenta, estaba ahí, no me di cuenta. Entonces, pero él da mayor gracia. Bueno, eso va todo, ¿no? Miren, fíjese, él es el sujeto, mira, esta oración tiene todo. Él es el sujeto, da es el predicado y gracia es el objeto directo y mayor es el modificador directo de gracia, ¿no? Nos está indicando qué clase, qué cualidad que tiene esa gracia. Y vamos a la siguiente oración. Al final eran más oraciones, ¿no? Dice, por esto dice, y acá tenemos estos tres verbos, por esto dice, y fíjate algo acá, hay dos puntos. O sea que todo lo que va a decir después está subordinado, lo tachamos. Por esto dice, ¿quién dice? Él dice, listo, esa es la idea principal, ¿no? Por esto dice, él por esto dice, podríamos decir. Pero nuevamente, este sería todo el contenido de lo que él dice, ¿no? Es muy importante lo que él dice, pero gramaticalmente no es la idea independiente. Y después dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a ver los verbos. Someteos, resistid, huirá. Eh, Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, punto y coma, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acá habría que pensarlo bien. Vosotros someteos es el sujeto tácito. Vosotros someteos a Dios. Lo vamos a dejar ahí como idea principal porque es el objeto indirecto. El destinatario final, el que impacta en forma indirecta la acción del verbo, ¿no? Después acá tenemos un punto y coma. Resistid al diablo. Podría ser eh, también parte de la idea principal, ¿no? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero en realidad lo primero que tenemos que pensar acá es en someteos a Dios. Y ese punto y coma lo vamos a tachar. Porque si lo dejamos como idea principal, tendríamos que buscar otra clase de explicación un poquito más sofisticada y nos vamos a confundir así. Así que vemos el punto y coma ahí, ya tachamos todo lo que viene después. Quizá analizarlo del texto original tenga otra simpleza. Después dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vosotros sería el sujeto tácito de acercaos, que ahí está en realidad os en ese verbo. Acercaos a Dios, otra vez el objeto indirecto, y Él es el sujeto de este verbo, se acercará a vosotros. Todo eso sería idea principal. Si bien hay dos preposiciones, acá me vas a señalar que hay dos preposiciones, pero la preposición a o para muchas veces puede estar funcionando como el indicador del objeto indirecto. Después dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, acá tenemos el mismo
inconveniente con este punto y coma, que podría estar marcándome dos ítems diferentes uno del otro, y podríamos dejarlo como idea principal. Entonces podríamos poner pecadores, limpiar las manos. Esa sería la idea principal, ¿no? Fíjate, sujeto, verbo y objeto directo. Pecador es el sujeto, acá tenemos el predicado, limpiar, limpiar sería el núcleo del predicado, las manos sería el objeto directo. ¿Qué es lo que tienen que limpiar? Las manos. Y acá tenemos un punto y coma, lo tachamos ahí, pero también está ahí, se ve raro acá con esto, parecería que hay una leve subordinación ahí, ¿no? Si lo quisiéramos dejar, vosotros sería el sujeto, esto, vosotros los de doble ánimo, o los de doble ánimo, acá hay un énfasis, ¿no? Porque los de doble ánimo, vosotros, los de doble ánimo, se está especificando un poquito más acerca de ese vosotros, pero esto está en aposición, son equivalentes, vosotros y los de doble ánimo. ¿Qué tienen que hacer? Verbo, purificar, purificar sería el núcleo del predicado, y vuestros corazones es el objeto directo. Pero quédate con eso así no te confundís tanto. Después dice, afligíos y lamentad y llorad. Dejamos todo esto como idea principal, porque en el español tenemos esas dos conjunciones que nos indican que esto está coordinado. Y el sujeto de todo esto es vosotros, ¿no? La segunda persona del plural. Vosotros lamentad y llorad. Afligíos, lamentad y llorad, ¿no? Después dice, vuestra risa se convierta en lloro. Vuestra risa se convierta, vamos a tachar esto, ah, ¿sí? En lloro y vuestro gozo, en tristeza. Entonces, vuestra risa se convierta, ¿no? Y acá hay un verbo tácito, vuestro gozo, también se convierta. Entonces nos queda la idea principal, esto, y vuestro gozo se convierta, un verbo tácito ahí. Y por último tenemos humillaos. Y acá tenemos un delante del Señor. Esto es una frase preposicional. Humillaos y Él os exaltará. O sea, la idea principal sería este verbo, vosotros, el sujeto. Lo vamos a poner en amarillo. Y Él os exaltará también, ¿no? Y esta ahí es la que nos da ese indicio. Humillaos y Él os exaltará. Bueno, hasta ahí nomás con las cláusulas. Eh, con más tiempo puedo subir el diagrama, pero por ahora tenemos, vienen las guerras, perdón, las guerras y los pleitos vienen, en signo de pregunta, ¿no? Acordate eso. Esto no es de vuestras pasiones, después codiciáis y no tenéis y no podéis alcanzar. Vosotros pedís y no recibís. Vosotros no sabéis, cualquiera se constituye enemigo, o vosotros pensáis, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, vosotros someteos pues a Dios, vosotros acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, vosotros afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta y vuestro gozo se convierta, humillaos y Él os exaltará. Ahí tenemos todo lo que es la parte de las cláusulas, pero que te sirva, que esto te pueda animar a seguir estudiando el devocional. Y bueno,
Que no pase este fin de semana sin que vos tengas todo ahí completito para ya comenzar el lunes con la siguiente parte, la parte, podríamos decir, práctica, la corroboración, pero no nos atrasemos con el devocional, vamos a tratar de estar lo más al día posible. Así que te mando un abrazo, querido hermano, muchas bendiciones.